Módulo 4, la inteligencia. Hemos hablado de la memoria y vamos a hablar ahora de algo que nos interesa a todos, la inteligencia, que tampoco tenemos muy claro. Eso de ser inteligente es tener una buena memoria, es ser bueno en matemáticas, es solucionar las cosas rápido. ¿Qué es ser inteligente, no? La inteligencia, ese gran concepto que despierta tanto interés. Se puede aumentar sin importar la edad. Esa es la principal clave con la que tenemos que dar en este módulo. Hace 20 años, que es relativamente poco en el mundo de la ciencia, la inteligencia se medía solo por el resultado de los llamados test de inteligencia. De tal manera que los test de inteligencia eran una serie de pruebas. ¿Te suenan los test psicotécnicos? Pues eran una serie, ahora son mucho más amplios, era una serie de pruebas que lo que evaluaban era si eras inteligente o no. Y el resultado, el dato que se tomaba era el llamado cociente intelectual o CI. Cociente, mucha gente dice coeficiente, pues está mal dicho, no es coeficiente, es cociente intelectual. El cociente intelectual, según estos test, indica cómo de inteligentes andamos. Hoy sabemos que la inteligencia es mucho más que nuestro CI. Según el doctor Sternberg, inteligencia es también la capacidad para reaccionar de manera intuitiva y creativa. Según el doctor Goleman, la inteligencia también es emocional. Según el doctor, es decir, dentro de 20 años para acá, se ha empezado a dar mucha importancia al estudio de las teorías de la inteligencia dentro del área de la psicología básica y de la psicología cognitiva y dentro del área de la neurología, dentro del área general de la neurociencia. ¿Qué es inteligencia? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? ¿Dónde, en qué área del cerebro ocurren los actos inteligentes y si lo podemos potenciar? Los tipos de inteligencia. Un test, hemos dicho, puede evaluar el CI y saber si alguien aprobará o suspenderá un examen o si le va a ir bien en la carrera académica. Pero ese CI no va a determinar cuán espabilado o espabilada o listo para la vida es la persona. Porque nos habíamos dado cuenta de que hay personas que tienen una gran capacidad académica, son genios, por ejemplo, en matemáticas, en física, en literatura, pero para el desempeño y desenvoltura de su vida diaria había lagunas donde fracasaban, entre comillas, tenían problemas para relacionarse con otras personas, se les engaña con facilidad, no aprovechan las oportunidades que les plantea la vida, no son capaces de enfrentar los fracasos, etcétera. De tal manera que de hace 20 años para acá empezó a investigarse más respecto a la inteligencia y a saber que inteligencia no es solo el CI, no es solo el cociente intelectual. Las últimas teorías de la inteligencia, las más conocidas, aunque posteriormente hay más, hablan de los 9 tipos de inteligencia y fue desarrollada por el doctor Gardner. Estos 9 tipos de inteligencia entrarían la inteligencia para las matemáticas, la inteligencia para el lenguaje, la inteligencia musical, la inteligencia espacial. Es decir, prácticamente cada área tiene su propio tipo de inteligencia, de tal manera que hay personas que son muy inteligentes para el desarrollo del lenguaje, pero tienen dificultades en otras áreas como pueden ser las musicales. O personas que tienen un gran cociente intelectual a nivel académico para prácticamente todas las áreas de la ciencia, la álgebra, la lengua, las sociales, biología, pero para el desempeño de su vida diaria tienen muy pocas habilidades, es decir, tienen problemas con la inteligencia social. Cuando hablamos de, a grosso modo, hay una teoría muy gruesa, de la cual ya después se ha ido purificando, por así decirlo, se ha ido afinando más, que habla de que en realidad tenemos 3 grandes tipos de inteligencia. Está la inteligencia biológica, es decir, el número de neuronas con el cual venimos al mundo, que viene determinado genéticamente. Está la inteligencia académica, que es la que se mide por test psicométricos, la que nos determina el cociente intelectual, la que nos va a decir si nos va a ir bien en la escuela o en la universidad. Y luego está la inteligencia socioemocional, es decir, la inteligencia para la vida. Si la persona tiene inteligencia emocional, la inteligencia social, va a tener habilidades para relacionarse mejor con los otros, para conseguir mejores oportunidades, para triunfar más en la vida, etcétera, etcétera. Con lo cual la inteligencia es, como vimos en la memoria, tiene muchos palos. No es solo eres inteligente en una cosa, sino que toca muchos palos. Se considera que el 95% de la población tiene un CI promedio, entre 70 y 130 de CI, dependiendo del test. La media suele andar en 100, dependiendo del test. Y empezamos a hablar de personas superdotadas o con altas capacidades a partir de 120 o de 130. Einstein, por ejemplo, tenía 160 de CI, de tal manera que el CI medido por test psicométricos nos habla de la inteligencia académica.
que no siempre, ya he dicho, tiene que estar relacionada con los otros tipos de inteligencia. No siempre. El 50%, por lo tanto, de nuestra inteligencia se considera genética y el otro 50% es como la mente que habíamos hablado al principio. Depende del entorno, de si está siendo o no estimulada adecuadamente, del tipo de alimentación, del país en el que podemos vivir, si hay guerra, si no hay guerra, si tengo acceso a la escuela, si tengo acceso a los recursos, de la educación que me dan mis padres, de los valores culturales, etc. Y este 50% que es modulable y modificable por el entorno y por las circunstancias de tu vida, es en el que tenemos que hacer hincapié para fomentar la inteligencia. Todos tenemos la capacidad de aumentar nuestra inteligencia. De hecho, en el 2008 se hizo un estudio muy interesante que demostró que se podía mejorar la inteligencia fluida con el entrenamiento de la memoria, que está formulado por estos señores. De tal manera que la inteligencia fluida es la capacidad de resolver cosas. Hay dos tipos de inteligencia, si seguimos dentro del mundo de las teorías, que habla de inteligencia fluida y de inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la inteligencia que se queda fija. Son las cosas que hemos aprendido a lo largo de la infancia y de la juventud y que está muy fija y se mantiene estable a lo largo de la vida. Y la inteligencia fluida habla de la capacidad de resolver problemas y situaciones nuevas. Es cierto que cuando envejeces hay un enlentecimiento en esta inteligencia fluida y este estudio nos venía a decir que la resolución de enfrentarnos a problemas y adquirir nuevos conocimientos y seguir resolviendo problemas, que en definitiva eso es la inteligencia, se podía mejorar si potenciábamos, por ejemplo, la memoria. De tal manera que la inteligencia se puede potenciar desde diferentes áreas cognitivas. Existen distintos métodos para aumentar la inteligencia. Todo pasa por entrenar las habilidades hasta hacerlas un hábito. Según el doctor Stenberg, solo a través del reto constante se puede mantener la mente en plena forma. De tal manera que nuestra mente sigue en continuo proceso y cambio. Y no se trata de decir, durante este mes me voy a liar a hacer ejercicios psicotécnicos, me voy a atiborrar a hacer ejercicios de lógica y ¡pum! Ya he aumentado mi inteligencia. Bien, la habrás aumentado durante un periodo de tiempo, pero para seguir potenciando el músculo, ¿qué tienes que seguir haciendo? Seguir entrenando y seguir manteniéndolo. Con lo cual, mantener retos constantes en el desarrollo de la mente y de la inteligencia es fundamental para conseguir siempre resultados más eficaces y sobre todo más mantenidos en el tiempo. Mantener una mente activa se puede hacer de múltiples maneras. Mantener y aumentar la inteligencia, uno de los más importantes siempre es resolver problemas, porque en el fondo la inteligencia es una resolución de problemas. Tengo un problema, una situación con una información y tengo que encontrar la solución o respuesta a ese problema. Resolver problemas de cualquier tipo. Cuando pensamos en resolver problemas, pensamos siempre en las matemáticas, en las matracas, ¿no? En las mates. No resolver problemas matemáticos solo, sino cualquier tipo de situaciones nuevas. ¿Cómo voy a hacer esta mudanza? ¿Cómo ordenaría yo el país si fuese presidente o presidenta? ¿Cómo resolvería el problema que tiene mi hijo? ¿Cómo resolvería esta situación? Resolver problemas significa mantener a la mente constantemente en un proceso dentro del gimnasio mental. Resuelve problemas. Memorizar cosas. Curiosamente, memorizar cosas ayuda a crear el hábito de memorización. Memorizar cosas como nombres, listines de teléfonos, matrículas, la lista de los reyes visigodos. Intentar buscar cosas que te puedan ser útiles. Memorizar cosas, aunque aparentemente no tengan relación con tu trabajo o con lo que estás estudiando, ayuda a generar el hábito y después es muchísimo más fácil que se recuerden las cosas y cuando recuerdas las cosas más rápido encuentras también las soluciones más rápido. Recuerda y rememora, recuerda y rememora. A veces hacer ejercicios de pensar cómo fue mi primer día de colegio o cómo era la casa en la que vivía cuando era pequeña o rememorizar cuál era el nombre de todos mis amigos o intentar recordar cuáles eran los dibujos animados que veía de pequeña, es decir, tratar de traer de la memoria a largo plazo y volver a rememorar determinadas situaciones hace que generemos un hábito de tal manera que cuando tengamos que resolver un problema y aplicar la inteligencia sea más fácil tirar de esa memoria a largo plazo. Se trata de generar el hábito de recordar cosas del pasado. Aprender algo nuevo, ¿por qué no? Estímulo y desafío. Aprender algo nuevo pone al cerebro en jaque y poner el cerebro en jaque ayuda a que potenciemos la inteligencia. Intentar aprender algo nuevo sobre cocina, un nuevo idioma, una nueva práctica, tratar de aprender algo por nosotros mismos. Cuanto más autodidacta seas, es mucho más fácil que tengas entusiasmo y motivación por aprender algo y la motivación es fundamental. Trata de aprender algo nuevo todos los días y di, bueno,
Durante 6 meses voy a intentar aprender un idioma nuevo, voy a intentar aprender 12 palabras nuevas en japonés y ponte a ello y intenta aprenderlo. Aprender algo nuevo significa tener nuevos retos para el cerebro y mantener al cerebro con nuevos retos le ayuda también mucho a esforzarse más. ¿Cómo mantener, por lo tanto, una mente activa y ayudarnos a potenciar la inteligencia? Analizando las noticias. Dirás tú, ¿y esto? Es una de las técnicas que más se suelen emplear en terapia para desarrollar la inteligencia. Cuando tienes una noticia en el periódico o en la televisión, debes analizarla y debes ser crítico y crítica con la información que estás recibiendo. Es una información relevante. Incluso si pones 2 telediarios o lees 2 periódicos distintos, verás que la misma noticia se le da un tratamiento diferente. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, analizar noticias nos ayuda a desarrollar una capacidad crítica de inteligencia, llegar al verdadero meollo de la cuestión y quedarnos con la información más relevante. Lee, lee y lee. Leer es algo fundamental para desarrollar el cerebro, demostrado en numerosos estudios científicos. Incluso en personas que presentan deterioro cognitivo en fases iniciales del Alzheimer se les recomienda leer, porque el hábito de la lectura es un hábito muy rico. Requiere primero entender el lenguaje, verle y entenderle, procesarle y almacenar la información y ser capaz de seguir una historia y poder desarrollar también la imaginación y poder ponerse en la situación que están viviendo los personajes. Si es una novela, lee lo que sea. Leer ayuda mucho al cerebro a potenciar la migración de células madre hacia el hipocampo. La lectura, importante y fundamental. Mantén conversaciones, ideas. Conversar con otras personas ayuda a desarrollar la inteligencia porque el proceso de socialización y de relacionarnos con otro y de potenciar las habilidades comunicativas es muy importante para el desarrollo de la inteligencia. Nos ayuda a medir cómo nos comunicamos y a medir cómo los demás se comunican con nosotros. Conversar ayuda a enriquecer. ¿Por qué los grandes filósofos, los grandes escritores, los grandes políticos mantenían tertulias? ¿Por qué la tertulia es algo muy rico que no deberíamos de perder? ¿Por qué existían los jueves literarios? ¿Por qué se reunían los grandes poetas ingleses una vez al mes para hablar, para debatir y para conversar? Porque el debate y el hablar con otras personas e intercambiar ideas enriquece el intelecto. Mantén conversaciones. Todos los días, aunque sean de 2 minutos en el ascensor, conversa con otras personas, porque además también va a ayudarnos a socializarnos, algo que es muy rico y muy interesante para el cerebro.